esforzaste por sacarme una sonrisa. Quisiera comenzar con esta parte de Tito 2:13. Tito 2:13 dice, bueno, yo he escuchado que algunos hermanos están tratando de seguir en la búsqueda de los versículos. Háganlo. Es un buen ejercicio. La mente se va acostumbrando a buscarlo. Y cuando no lo encuentren, pues escuchen y luego lo vuelven a buscar ya despacio. Se recuerdan que la presentación siempre la estamos compartiendo con ustedes. Siempre lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? El Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que estamos esperando todos. Ese es el deseo que estamos tratando de motivar en el corazón de ustedes. Estamos tratando de contarles que esa es una bienaventurada esperanza. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de comenzar el tema de la segunda venida de Jesús y hay algunas cosas que hay que hacer resaltar previo al tema. Uno, ¿se recuerdan? Los que han estado con nosotros siguiendo todos estos temas, se recuerdan que hace unas 2-3 semanas tratamos el tema del estado de los muertos. Los muertos realmente no se van ni al cielo ni al infierno. No existe un infierno en este momento, no hay. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Pues en el momento de la muerte entra una etapa donde están durmiendo. El Señor Jesucristo mismo dijo, es un sueño. No solo él, sino en el Antiguo Testamento tuve la oportunidad de leer varias veces en la que a la muerte no se le llama muerte, sino se le llama un sueño. ¿Por qué? Porque va a haber un momento para despertar. Y ese es el momento. La segunda venida de Jesús, ese es el momento especial para despertar. Bueno, así que conociendo de que el estado de los muertos es un estado de un sueño, es importante para entender el tema. Vamos también a resaltar varias cosas, vamos a retomar algunas cosas que vimos hace 8 días. Y es la manera en que Cristo va a regresar a esta tierra. Solo, no voy a tocar los versículos, solo estoy recordando, vamos a hacer un recordación general de lo que sucede cuando Cristo regresa a esta tierra. Primera cosa, es una venida personal y literal. ¿Se recuerdan que leímos el libro de Hechos de los Apóstoles? Dice, este mismo Jesús que están viendo ir al cielo es el mismo Jesús va a regresar. Así que la venida de Jesús va a ser, así como fue literal su ida, es literal su retorno. Es la misma persona, es el mismo Señor Jesucristo de manera literal y corpórea. La otra es que va a ser un retorno repentino. En varias partes de las Sagradas Escrituras, no solo aquí, dice como el ladrón en la noche. No es que Jesús va a venir así escondidas. No. Hay que entender, dice, la venida de Jesús es como ladrón. No, Jesús va a venir como ladrón en la noche, no va a venir escondiéndose. Él no necesita esconderse. Es un retorno repentino, dice como en los dolores de parto. Se recuerdan de que una mujer cuando está embarazada solo, aparecen algunas señales de que ya va a nacer bebé, pero no se sabe, no podemos decir con precisión exacta cuántos minutos le falta. Los médicos tratan de hacer, dice ya nos falta tal vez 1 o 2 horas. Pero bueno, el retorno repentino de Jesucristo así va a ser. Dice cuando menos lo pensemos. Se recuerdan de que hace 8 días abordamos el tema de Noé, como en los días de Noé. En los días de Noé pues tampoco estaban esperando la lluvia y llegó la lluvia. Va a ser un acontecimiento cataclísmico. Apocalipsis 16-18 dice que las montañas van a ser removidas, todo se va a mover, va a ser una destrucción total. Se recuerdan de que previa a la venida de Jesús van a caer las plagas, y cuando caigan las plagas, pues obviamente todo eso, de quienes hayan tenido oportunidad de estar con nosotros o hayan leído las plagas, viene una destrucción tras otra, aparece una cosa, aparece otro, y el mundo se está destruyendo totalmente. Pero cuando Jesús aparezca en gloria, va a ser un evento cataclísmico. Las montañas dice que van a ser removidas. Es más, hablan de un terremoto, dice, cual nunca ha sido. Un retorno glorioso. ¿Por qué es un retorno glorioso? Va a regresar con todos sus ángeles. El Señor Jesucristo está llegando a la victoria y Él retorna victorioso. ¿Se recuerdan que cuando vino a esta tierra como bebé, nació, creció y murió por nosotros en la cruz del Calvario? Él aceptó subir a la cruz para salvarnos a ustedes y a mí, a todos nos está. Él vino para salvar, dice en varias partes de las Sagradas Escrituras, Él vino a buscar lo que se le había perdido. ¿Quién se perdió? Nosotros
Nosotros, cuando pecamos, nos estamos retirando de su presencia. Va a ser un retorno glorioso porque Él va a venir con todos sus ángeles. Él ya no viene como el Cristo redentor, sino ahora viene como un Cristo victorioso. De hecho, en Apocalipsis dice, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Un retorno audible. Dice, porque se tocará la trompeta, dice, y vamos a leer dentro de un momento ese de 1 Tesalonicenses. ¿Cómo es que el Señor va a retornar? Va a ser un evento audible. Todo el mundo lo va a escuchar y un retorno visible, porque dice en Apocalipsis, todo ojo le verá. Y el retorno audible y visible es que dice, se va a ver, dice Mateo 24-27, como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo lo va a ver. No es un momento aquí, o Jesús apareció ya. De hecho, él mismo lo dice, cuando te digan, está en el desierto o está en, no, dice, no creáis, porque como el relámpago, dice, que se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le va a ver. ¿Qué va a suceder en ese momento? Pues lo que relatamos hace 8 días. Van a resucitar los muertos. La resurrección de los muertos. Todos los que murieron con Jesús en su corazón, con la esperanza gloriosa de ser resucitado, que entregaron su vida a Jesús, van a resucitar en ese momento. ¿Están entendiendo cuán trascendental es este tema para la vida de ustedes y la de nosotros? Es importante entender este tema no por cuestión teológica, aunque es importante por cuestión teológica, pero es mucho más importante porque en juego está su vida eterna y mi vida eterna. Si yo muero, porque todos vamos a morir. Bueno, no todos, porque algunos van a ser trasladados vivos, van a tener el privilegio de venir a Jesús en gloria. Pero los que muramos, dice, y muramos con Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor, vamos a tener la oportunidad de despertar en ese momento. Todos esos textos hablan de una resurrección y hablan de esa trompeta que se va a tocar. Y en ese momento dice la traslación de los creyentes vivos. Y obviamente la muerte de los incrédulos. ¿Por qué? Porque no van a soportar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es donde se relata y le dicen, díganle a las piedras que caigan sobre nosotros, que nos tapen de la presencia de nuestro Señor. Ellos no pueden soportar, queridos hermanos, el pecado. Y Jesús no pueden estar cerca. No se puede. Por eso es que los muertos mueren ante la presencia del Señor Jesucristo. ¿Muy bien? Pero previo a esto, vamos a regresar un poquito. Voy a leer junto con ustedes 1 Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 4 y su verso 13. Oigan, ya que les expliqué todo esto, les hice un resumen muy general. Oigan, y ahora van a entender de mejor manera 1 Tesalonicenses 4:13. Está en todos estos textos, pero ahora le voy a leer todo junto. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice. No de los que están muertos. El Señor habla de los que duermen. No se pierdan, que se recuerdan que de los que estamos hablando, los que duermen, son los que un día murieron y Jesús está en su corazón. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. O sea, hay personas que van a estar vivas, no van a ver la muerte, van a estar vivas cuando Jesús regrese a esta tierra. Dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el resumen de toda la venida de Jesús. El despertar de los que murieron con la esperanza de Jesús y los que estén vivos y sean fieles al Señor. Obviamente, lo que dijimos, los incrédulos,
la gente que no acepta a Jesús en su corazón, que no acepta esa muerte expiatoria, pues obviamente va a morir ante la presencia de Él. Bueno, pasemos a las señales del regreso de Cristo. Y pues me gustaría leer con ustedes 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6, porque ahora vamos a tocar una parte muy especial. Oigan lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acabamos de venir a hablar de la segunda venida. Yo estoy ahora en el capítulo 5, acabo de leer el capítulo 4 y el verso 13 al 18, y ahora cambia el verso al capítulo 5 y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. ¿Por qué dice? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Están poniendo atención? Dice, ustedes no están en tinieblas. Ustedes que están escuchando en este momento no van a estar en tinieblas. Van a poder tener la oportunidad de conocer esta verdad y poder atesorarla en su corazón, dice. Oigan, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, por tanto, y el por tanto está diciendo, por favor, pongan atención, no durmamos como los demás. O sea que hay otros que están durmiendo, hay otros que no le están dando importancia a este tema. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor nos aconseja estar atentos a todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros. Dicho esto, entremos. Una señal muy interesante, Apocalipsis 6:12. Vamos a leer Apocalipsis 6:12 y vamos a entrar a las señales que el Señor Jesucristo nos dejó para que estemos atentos y sepamos que su segunda venida está muy cerca. Dice, miré, cuando estoy en el capítulo 6 de Apocalipsis y estoy en el verso 12 para los que están siguiendo con su Biblia. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En el capítulo 12, lo primero que cita es que hubo un gran terremoto. Bien, no sé si ustedes conocían de que el terremoto más especial que ha sucedido en los últimos años en la historia de este planeta fue el terremoto de Lisboa. Lo que están viendo ahí es, y como pueden observar, yo lo saqué de Wikipedia. Todo esto que estamos estudiando lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia. De hecho, si ustedes ponen terremoto de Lisboa de 1755 en Google, van a encontrar una cantidad de información. Como dicen, el terremoto sucedió en Lisboa. Los que bien se ubicaron, ¿verdad? Lisboa queda en Portugal, en la parte que está enfrente de, no sé si logran ver el puntero, pero no sé si se mira el puntero, pero queda en esta parte, enfrente, donde miran rojito, donde miran más rojo de la imagen que está ahí. Ahí queda Lisboa, queda en Portugal. Y están hablando de un terremoto que comenzó entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana, un 1 de noviembre, cuando estaban todos, el pueblo de Lisboa estaba en las iglesias. Hablan de una cantidad grande de iglesias, más o menos hablan de 40 iglesias que había en todo Lisboa, y todo el mundo estaba celebrando el 1 de noviembre. Y pónganle atención, les vamos a relatar. Todo el mundo dejó en su casa un altar con sus candelas y lámparas con aceite, pues esa era la costumbre, como sucede aquí en Guatemala, que se recuerdan de que para el Día de los Santos, pues se hace una mesa, se pone comida, igual se pone candelas y veladoras. En esa época igual estaban colocados habían colocado candelas y lámparas en sus casas y se fueron a misa. Así que cuando sucedió el terremoto, que son las 9:30, 9:40, más o menos eso han podido determinar, todos y la gran mayoría estaban en misa.
Entonces, cuando sucedió el primer, relatan, me gustaría que pudieran investigar más y se dar cuenta cómo hay tanta descripción de esa destrucción que sucedió en ese momento. Miren, están hablando de 60,000 a 100,000 personas. Yo leí varios artículos y unos están hablando aproximadamente de 90,000 personas que murieron en ese día. Más. Los sismólogos han discutido, aquí en Wikipedia hablan de 8.4, otro sismólogo está hablando de 9 grados en la escala de Richter. No sé quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el terremoto de Guatemala en 1976. Yo vivía en la capital y a pesar de, bueno, no llegó a esta magnitud, ¿verdad? Pero fue una cosa increíble todo lo que destruyó. Entonces yo me ponía a pensar, si ya estamos hablando de una magnitud de 8.4 o 9 en la escala de Richter, pues, ha sido una cosa increíble. Pero el terremoto no se quedó ahí. ¿Cuándo sucedió el terremoto? Por eso tienen el dibujo allá. Produjo un efecto casi de todo lo que ven ahí. Están hablando de que se sintió el efecto del terremoto, incluso aquí en el Caribe, en la isla de Barbados. Y obviamente en la parte de Europa, entrando por Finlandia, y toda la parte de África. Así que se sintió por todo eso que ven ahí dibujado, se sintió el terremoto. Pero el terremoto no terminó de destruir todo. El terremoto sucedió y cuando sucedió el terremoto, porque relatan que estuvo a 300 o 400 kilómetros mar adentro, entonces vino un tsunami. Y el tsunami dice que las olas eran de aproximadamente 15 a 20 metros de altura. Y entró hasta todo Lisboa y destruyó todo. Es más, cuando el terremoto sucedió, en las partes altas, ¿se recuerdan que les comenté que habían dejado veladoras y lámparas? Se cayeron todas esas veladoras y lámparas y comenzó un incendio. Dicen que duró de 2 a 3 días, duró el efecto del fuego que estaba destruyendo. Lo que no destruyó el terremoto, lo destruyó el tsunami y luego lo terminó de destruir el fuego. Fue una cosa increíble. Puede empezar a pensar que murieron 90,000 personas en un día. Es una cosa, pero... Y ahí me gustaría que lo buscaran en Wikipedia, no solo ahí, sino en Google. Pero al final de toda la presentación les dejé un link para que puedan ver un video de YouTube donde una persona, un estudioso de esto, relata. Pueden buscar ese link y hay otros videos en YouTube donde relatan todo este terremoto de Lisboa. Increíble, miren el efecto. Bien, vamos a seguir. Otras señales. ¿Se recuerdan que primero Apocalipsis relata de un terremoto? Después habla de que el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre, tiene color de sangre y las estrellas van a caer. Todo esto, el terremoto, sucedió el 1 de noviembre de 1755. El sol se oscureció el 19 de mayo. No pierdan de vista que el evento del terremoto se dio en Lisboa, en Europa. Ahora el sol se oscureció el 19 de mayo de 1780 en Estados Unidos, en la parte norte de Estados Unidos, en lo que le llamaban Nueva Inglaterra, por ahí por Nueva York, hacia arribitas, quienes, cuando se ubican en el mapa, en la parte de arriba está ubicada Nueva Inglaterra. Este cuadro que está aquí, dice que aún está en el Congreso, en un lugar muy especial, porque fue una noche que fue una oscuridad tan grande, que dice que no se podía ver si no tenía una lámpara. No era un eclipse, ya los estudiosos de esto ya revisaron, porque se recuerdan que ahora tenemos el privilegio de tener computadores de hacer animación para regresar el giro del sol y la luna. No hubo eclipse, pero hubo una oscuridad tan grande, que igual que los eclipses, quien ha estado presente en un eclipse, yo estuve de niño, y los animales se fueron para sus corrales, las aves empezaron a cantar, y todo daba que estaba de noche. Y sucedió que quedó tan oscuro, eso sucedió alrededor comenzó despacito cerca del mediodía, y duró toda la oscuridad, y hasta el día siguiente pudieron ver el sol. Imagínense qué desesperación estar en la pura oscuridad y no saber qué está pasando. Esa noche, la misma noche del 19 de mayo de ese año, la luna se tiñó de rojo, apareció así teñida de sangre.
Obviamente estas solo son gráficas, no tenemos, se recuerda que en esa época no existían cámaras como ahora para haberle tomado un video, una cámara o una foto y poder ver el evento real. Solo son cuadros que dibujaron de esa época. Y el 13 de noviembre de 1833 cayeron las estrellas. Relatan que la lluvia de las estrellas comenzó cercano a la medianoche y continuó durante toda la noche de 2 a 4 de la mañana. Dice que era un espectáculo grandísimo, de tal que uno podía incluso leer con todas las luces que estaban cayendo. Era tan fuerte la luminosidad de la caída de estrellas. Estos eventos, como relatan en todas estas enciclopedias, no han sido igualadas. No han tenido explicación y tampoco han sido igualadas en el tiempo. Bueno, el terremoto de Lisboa, el sol se oscurece en Estados Unidos, la luna de sangre es en Estados Unidos y las estrellas también caen en Estados Unidos. Muy bien, no pierdan de vista estos detalles que ahora los vamos a unir. ¿Cuál es el propósito de estas señales? ¿Qué propósito tendrá el Señor habernos dado estas señales? Uno, esto tiene que ver con una profecía que está en el libro de Daniel. Anunciar una gran tribulación que el mismo profeta Daniel había anunciado que iba a durar 1260 años, estaba por terminar. El año en que terminó esta gran tribulación, esta gran persecución, era 1798. ¿Se recuerdan en qué año fue el terremoto? 1755. Estaba por terminar este periodo de 1798. Vamos a regresar. 1755, 1780, 1780 y en 1798 estaba por terminar. Así estaba predicho. Es una profecía muy especial que está en el libro de Daniel. Y bueno, contarles a ver qué día tenemos la oportunidad de tener este estudio de los 1260 años. ¿Qué otra cosa, qué otro propósito tenía esta señal? Que en 1844 iba a iniciar un juicio en el cielo. Otra profecía de Daniel, el de las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Inicia el juicio investigador en 1844. Un segundo antes de que llegue 1844, voy a regresar sobre mis pasos. Miren, 13 de noviembre de 1833, la caída de las estrellas era la última señal y estaba por comenzar el juicio investigador, el juicio final en el cielo. Otra cosa que tiene el propósito de estas señales es avisar que el tiempo del fin iba a comenzar. Con el juicio en el cielo comenzaba la etapa final de este planeta. Y anuncio de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, se recuerda que lo leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ustedes no están en la ignorancia, dice. Ustedes no desconocen esto. Y Él dejó para su pueblo estas señales para que pudieran estar atentos de que Él iba a regresar pronto a esta tierra. ¿Qué hace de especial que el terremoto de 1755, como dice aquí, el día oscuro, la luna y la lluvia sean tan especiales? Porque alguien podría decir, mire, pero terremotos siempre ha habido, tal vez han habido, ¿cómo se llama? Eclipses, han caído lluvias de estrellas. Es correcto, pero tiene que haber un propósito en todo esto. Y la respuesta tiene que ver con 4 cosas. 1, el lugar. El lugar tiene un significado muy especial. El que haya sucedido el terremoto en Lisboa tenía un lugar muy especial. Lisboa era la ciudad más próspera de ese momento. Era una ciudad modelo. Lisboa era una ciudad modelo. Pero estaban celebrando el día del 1 de noviembre y esa noche también iban a llevar a la hoguera a varios de los que la Santa Inquisición había dictaminado que deberían de morir. Es una cosa bien especial eso. Bueno, y el lugar donde iba a suceder, el lugar donde sucedió lo de el día oscuro, la luna teñida de rojo y la caída de las estrellas, Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Y por qué tan especial esa parte? Bueno, eso es parte de la historia que ustedes tienen que investigar, pero les vamos a contar que ahí nació, en esa parte exactamente, nació un movimiento de un personaje que se llama Guillermo Miller. Y Guillermo Miller, un día estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando profecía, llegó a entender que estábamos en un momento de la historia muy especial.
y empezó a predicar que Cristo Jesús estaba por regresar a esta tierra. Y ahí inició un gran movimiento que le llaman el movimiento Millerita. Guillermo Miller lo promovió exactamente donde sucedió el día oscuro, la luna que se tiñó de sangre y la lluvia de las estrellas. El orden exacto, el orden. ¿Se recuerdan que leímos en Apocalipsis? Dice, miré cuando abrí el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como de sangre y las estrellas del cielo cayeron. ¿Se recuerdan el orden? Primero fue el terremoto en 1755, 1870 el día oscuro y la luna teñida de sangre, y 1833 la caída de las estrellas. El orden exacto, como está en Apocalipsis: terremoto, día oscuro, sangre teñida, luna teñida de sangre. El tiempo era exacto, por eso les decía que aquí tenía que ver con la profecía. La profecía anunciaba que en 1798 y 1844 eran dos momentos muy especiales, y por eso está anunciando, primero, de que se iba a acabar ese tiempo de angustia, de persecución, y dos, que iba a anunciar que el juicio en el cielo estaba por comenzar, y por lo tanto el tiempo del fin. Y la intensidad, pues fíjense que, como se dieron cuenta en la figura y les estaba explicando, el terremoto fue tan grande que tuvo repercusiones incluso en América y toda Europa y África. Eso se sintió por todo eso. Todo esto, lugar, orden exacto, tiempo e intensidad. Miren, regresando al lugar, ¿qué hubiera pasado si las señales, por ejemplo, del lugar oscuro y la luna teñida de sangre sucediera allá en África, en el desierto del Sahara? Nada, nadie lo miraba, no tenía trascendencia, pero todo esto, el lugar, el orden exacto, el tiempo y la intensidad, tiene que ver con cada uno de estos detalles. Señales en el mundo religioso. Miren, hermanos, hay un gran despertar religioso. No sé si se han dado cuenta que últimamente, pues, la parte de religiosidad se ha despertado mucho más. Dos, la predicación del evangelio que fue anunciada en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio, dice, a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Tres, también iba a haber una decadencia religiosa. Queridos hermanos, Satanás no está dormido. Satanás sabe de que le queda poco tiempo, y entonces cuando ve que no puede destruir al pueblo de Dios, ¿qué hace? Se infiltra entre el pueblo de Dios y comienza a suceder cosas, a torcer la verdad, a mezclar verdad y mentira, y comienza a haber una decadencia religiosa. Yo los invito a que busquen, yo les dejo todos estos textos para que los puedan buscar. Una indiferencia hacia Dios. Miren, hermanos, como sucedió, se recuerdan como en los días de Noé. En los días de Noé todo el mundo estaba, se recuerdan que leímos, que estaban casándose y dándose en casamiento, cada quien viviendo su vida normal, no está pasando nada. Igual ahora, miren, cuando ustedes escuchan y están escuchando a alguien que está predicando, pues no le ponemos atención. Y a veces pensamos que es un fanatismo, que es alguien que solo está hablando de desastres, pero realmente vamos hacia un mundo así complicado. Entonces comienza a haber una indiferencia hacia Dios. Incluso a veces dice, pero mire, mire, igual somos evangélicos, o mire, él está haciendo, el hermano tal hace cosas que no son correctas, entonces no es cierto lo de Dios. Empiezan a justificar realmente un acercamiento hacia Dios. Falsas doctrinas. Y esto lo vamos a estudiar dentro de 8 días. Este tema es muy especial. Vamos a tener la oportunidad de ver cómo el Señor explicó en Mateo 24 que previo a su venida habrán falsos cristos y falsos profetas. Aumento de la maldad. Miren, hermanos, el crimen está llegando a límites tan grandes, que se está convirtiendo en algo tan común. Miren, ahora vemos cada día, de hecho, miren, periódicos como Nuestro Diario, en su total de páginas, solo muerto, y nosotros nos hemos vuelto tan indiferentes. O sea, compramos un periódico para ver la muerte. Digamos, nos hemos vuelto insensibles ante el dolor de nuestro prójimo. Nos acercamos con un poquito de morbo a ver esas cuestiones y queremos ver fotos de cómo quedó esa persona. Y ahora vemos el crimen como algo normal, algo que pasa, que debe pasar.
Esta es otra cosa que está pasando. Miren, lo de la revolución sexual. Ahora pues, nosotros debemos tener cuidado para expresarnos de las personas que han tratado de adoptar otro pensamiento sexual. Miren, ahora, no sé si uno tiene que buscar la palabra porque lo pueden denunciar a uno por decirles un peyorativo, creo que es una palabra que los ofenda. Uno tiene que saber hablar. Miren, perdón por lo que voy a expresarme. Nuestro presidente homosexual, diputados homosexuales, gente que está en puestos claves, hemos descubierto cantantes, artistas, y ahora vemos la homosexualidad en hombre-mujer como algo natural. Vemos lo de los matrimonios abiertos. No, pues uno no le cabe en la mente cómo pueden hombre y hombre educar y hacer que sea un bebé. ¿Cómo le va a decir papá y mamá, pero si los dos son iguales? O un matrimonio de dos mujeres y decirle papá y mamá. El niño, estamos, queridos hermanos, llevando a una etapa de confusión a nuestros hijos. Esta es una cosa bien especial que hace Satanás. Además de provocar el crimen y que vemos como algo así natural, algo que puede suceder, vamos hacia la revolución sexual. Y si ustedes leen la palabra de Dios, varios, si no es uno de los pecados grandes que sucedió en Sodoma y Gomorra, esto de la homosexualidad, esto no es nuevo. Incluso en el libro de Romanos condena eso y le dice que ha dejado de hacer uso de hombre y mujer, sino que ahora hombre con hombre, dice. ¿Entienden? Es una aberración ante los ojos de Dios. Guerras. Miren, hermanos, cada vez siempre estamos en guerras y rumores de guerra, siempre estamos atentos. Creo que el año pasado estábamos con esto de, ¿cómo se llamaba? El de Corea del Sur o Corea del Norte, estaba ahí atento que quería iniciar una guerra nuclear. Y a uno, pues a algunos hasta se nos ha de ir el sueño pensando en todo eso. Desastres naturales, bueno, eso ni comentarlo, ¿verdad, queridos hermanos y amigos? Es inundaciones, derrumbes. Miren, pasó ¿cómo se llaman estas tormentas? Iota y Eta, y toda la destrucción que dejó. ¿Cuántas personas están destruidas? Y ahora, incendios, y vienen ciclones, y vienen todo esto. Estamos viviendo en un mundo de caos. Ahora, oigan esto, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas, dice Marcos. Entiendan de que cuando vean que sucedan estas cosas, pongan atención. Jesús está a las puertas. Bueno, lean todo. Yo no pude poner todo el texto y se está hablando de la venida de Jesús. Y la misma parte se relata en Lucas. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Queridos hermanos, cuando ustedes leen desde los evangelios y terminan hasta Apocalipsis, se dan cuenta que todos están anunciando que Jesús está por regresar a esta tierra. Bueno, solo quiero terminar con esta parte. Mirad que nadie os engañe. Queridos hermanos, así como hay una verdad, también hay una mentira. Así como el Señor Jesús envió su palabra como una guía segura en un mundo en confusión, Satanás también está haciendo su trabajo, está haciendo su parte. Satanás perdió la batalla en la cruz del Calvario. Satanás ya perdió la cruz, perdió la batalla. ¿Qué le queda? Engañar. ¿Engañar para qué? Para que cuando suceda lo que va a suceder de la venida de Jesús, ya no hay chance de cambiar. No, o sea, no, yo no puedo decir cuando Jesús regrese a esta tierra, bien, Señor Jesús, hoy sí quiero, cuando lo mire venir en gloria. Ya no, como en los días de Noé, el tiempo de gracia se va a terminar antes de la venida de Jesús. Y entonces ya no va a haber chance de cambiar de posición cuando yo vea que las cosas son ciertas. O sea, como quien dice, esperar de repente es mentira, mejor me aguanto y espero. No, por eso es que dentro de 8 días, y voy a dejar aquí el punto, mirad que nadie os engañe. Miren, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Imagínense, va a engañar si fuera posible a los escogidos. O sea, aquí Mateo está hablando a futuro, dice, de tal manera que engañará futuro.
Oigan lo que dice Apocalipsis cuando ya está terminando la historia de este planeta. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ellos las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Miren, pero ya no se pudo tomar la decisión, ya están del lado equivocado. Esta parte de Apocalipsis está relatando ya la parte final cuando ya no hay chance de cambiar de posición. Por eso al Señor le interesa tanto, a nuestro Señor Jesucristo le interesa tanto que nosotros entendamos esto. Les decía hace un momento, en juego está nuestra vida eterna. Pero Satanás va a producir un engaño. Eso de falsos cristos y falsos profetas lo vamos a estudiar. Algunas de las cosas muy especiales que Satanás ha promovido es el rapto secreto. No sé cuántos de los que están escuchando conocen esta teoría y tal vez han creído en esta doctrina, pero vamos a tener la oportunidad de estudiarla. La presencia invisible de Jesús en la tierra. Hay una iglesia aquí en esta tierra que promueve y dice que Jesús ya vino a esta tierra, ya está gobernando, solo que está dando tiempo. Una vez salvo, para siempre salvo es una doctrina de que una vez me bautizo en una iglesia, ya estuvo, y una vez ya puedo vivir como quiera. Otros, el ateo dice no existe vida eterna, no existe cielo. Y en eso se va a descubrir cuando ya el Señor Jesús regresa a esta tierra, va a descubrir que todo era verdad. Y las apariciones en diferentes partes del mundo dicen, ahí apareció, aquí apareció Jesús, allá apareció, ahí hay un mensaje, aquí hay otro mensaje. Entonces acabamos de leer, dice, cuando Él regrese, todo ojo le verá. Bueno, hermanos, yo hasta aquí llego, hasta aquí terminó lo de las señales y quiero cerrar con esta promesa. El Señor Jesucristo dice, vendré otra vez. Jesús está por regresar a esta tierra, hermanos. Jesús va a regresar. Nos guste o no nos guste, estemos preparados o no estemos preparados, creamos o no creamos, el Señor Jesús va a regresar a esta tierra y va a venir a traer a su pueblo, va a venir a traer a las personas que un día aceptaron esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario y se apropiaron de esa muerte y aceptaron que Jesús murió por mis pecados. Porque se recuerdan de que dice Romanos que la paga del pecado es muerte, dice. Entonces, quien tiene que morir por ser pecador soy yo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y pagó por mí, entonces dice, ¿no quieres morir? No, Señor Jesucristo, yo no quiero morir. Ah, bueno, entonces tienes que aceptar mi muerte. Yo acepto esa muerte y Él aceptó mis pecados. Por eso es que murió en la cruz del Calvario. Hicimos una transacción. Él agarró mis pecados y yo agarro la inmortalidad cuando Él regrese a esta tierra. Por eso, cuando Él regrese a esta tierra, va a venir y va a despertar al pueblo que un día aceptó esa muerte expiatoria. Murió, como algunos vamos a tener que morir, pero para luego despertar a una vida eterna. Cuando Jesús regrese a esta tierra, se va a tocar la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos, queridos hermanos, van a tener que vivir una vida muy complicada, van a vivir el momento de la gran tribulación, ese mundo del cual va a ser destruido por las plagas. Va a haber un pueblo fiel al Señor que va a vivir en medio de toda esa crisis con las promesas de ser cuidados. Estas gráficas que tienen ahí pues están ejemplificando esas personas que aguantaron y fueron fieles hasta que Jesús regresó a esta tierra. Así que los invitamos. La invitación es para ustedes. Por favor, acepten a Jesús en su corazón, busquen a Jesús diariamente, apropiense de esa muerte expiatoria y, queridos hermanos, van a tener el privilegio de vivir eternamente con Cristo Jesús. Ese es el deseo, por eso comenzamos con Tito 2:13, esperando esa bienaventurada venida de nuestro Señor Cristo. Así que gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este tema. No quise entrar en los textos uno por uno, los invito a que no importa en qué versión puedan leerlo, háganlo, queridos hermanos. Dios tratando de hacer así. Esto es complicado para sintetizar en 20-30 minutos todos estos temas, pero les estamos dejando nosotros como Iglesia Adventista de Chaimal, le estamos poniendo a la mano de ustedes todo este tema para que lo puedan estudiar. Esta presentación, como toda la información que hemos estado estudiando, la hemos mandado vía WhatsApp o alguno de los medios y pueden estudiarlo muy despacio. Gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga.